Muy bien, vamos a empezar en esta tarde nuestro siguiente capítulo del discipulado. Hoy vamos a hablar de dos temas, uno ligado con el otro. Eh, me parece bien verlo así, aunque lo vamos a ver uno y uno. Es cómo debo yo escuchar la palabra de Dios y cómo memorizarla, que serán dos cosas que van, yo diría, un poquito de la mano, aunque parece que no, sí. Ahorita quiero que por eso lo podemos aterrizar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos permites en tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu presencia esté aquí, Señor, que tu gracia se derrame y que tu Espíritu Santo tomes el control. Yo te ruego que pongas oídos atentos, ojos abiertos, corazón dispuesto, espíritu perceptible, que toda persona que quiera entrar a interrumpir o a estorbar, Señor, sea detenida, sea estorbada en su plan, y Señor, que podamos estar entendidos en tu palabra. En tu nombre santo, amén. ¿Has considerado esta pregunta? ¿Qué tipo de oyente eres? Y para eso vamos a iniciar primeramente con Santiago 1:22 y 25, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Pues que tenemos que ser no solamente personas que nos sentemos, escuchemos y digamos, ah, qué bonito estuvo, ¿no? Qué bonita palabra, qué bonito mensaje, me llegó al corazón, ¿no? Esa así de, ay, me llegó al corazón. No, tenemos que ser hacedores. Esto es vivir lo que compartimos, hacer lo que estamos diciendo que debe ser. Aquí hay integridad y congruencia. Y entonces, vámonos a Mateo 13:3, que entra como preámbulo. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. En el Mateo 13 podemos ver la parábola del sembrador, en el cual todos lo conocemos, que es un sembrador salió a sembrar la semilla, y algunas cayeron junto al camino, otras semillas cayeron entre pedregales y otras cayeron entre espinos, y los que cayeron en buena tierra. Y entonces, estos cuatro, ya lo habíamos compartido una vez, de hecho quiero ser pronto en esto, es ¿qué tipo de oidor eres? ¿Qué tipo de persona eres tú al escuchar la palabra? En el verso 19 de este pasaje dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que es sentado junto al camino es el oyente indiferente. Escucha la palabra, pero no está preparado para recibirla y comprenderla. Simplemente la escucha sin mayor profundidad al respecto. Dejas que ese mensaje pase de largo, le escuchas y dices, ah, sí, buena palabra. Serías como un oyente indiferente. Ahora, en el verso 20-21 dice: y el que fue sembrado entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quién es este? El oyente superficial. Recibe la palabra temporalmente, pero no la deja echar raíces en el corazón. Aceptas lo que se dice, lo que se comparte, pero sin aplicarlo específicamente a tu vida.
tenemos un problema, ¿no? Lo dejas en el, sí, tiene toda la razón, pero que se lo aplica a alguien más, yo no. ¿Quién es el siguiente? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Quién es este? El oyente distraído. Recibe la palabra, pero permite que las preocupaciones de este mundo y el deseo por las cosas materiales la ahoguen. Es el que sí quiero, pero primero voy a hacer esto. Sí quiero, pero tengo tal circunstancia. Sí quiero ir, pero tengo que ir a recoger a fulanito. Sí quiero, pero siempre hay un pero. Es un oyente distraído. Esa persona, yo te le diría, es el que a media semana ya no se acuerda de qué se compartió en la última enseñanza. Y otras cosas sí las trae aquí presentes. Y está el cuarto, el oyente reproductor, que es el que recibe la palabra, la entiende, lleva fruto y logra resultados. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. Ese es el que recibe la palabra y busca inmediatamente aplicarla en su vida. No deja pasar tiempo, sino eso entendí, el Señor me habló, quiero hacerlo, ¿no? De hecho, en algún momento yo les compartía, si tú vas a la congregación donde te congregues, pero sales como entraste, pierdes el tiempo. El fin es que salgas con algo ahí, como una aguja picándote, diciéndote, oye, esto que dijeron en la enseñanza, que tu conciencia te empiece a decir, eso no lo aplicas, eso no lo haces, o inclusive, ¿no? Ay, esa fue una pedrada para mí, ¿no? O salgas con una picazón que también digas, le estoy haciendo, pero puedo hacer más. O voy por buen camino. Esa es la intención de la enseñanza, que sea una palabra que en tu vida produzca algo. Y si a media semana ya lo olvidaste, no funcionó. O si estuviste ahí, pero estuviste pensando en otras cosas ocuparon un primer lugar. No es así. Tenemos que ser un oyente reproductor, un oyente atento, un hacedor de la palabra y no un distraído, un indiferente o un superficial. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque tenemos que estar atentos a recibir la palabra del Señor. Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando tú escuchas la enseñanza, como estamos ahorita, ¿estás completamente concentrado en lo que estamos haciendo aquí? ¿O estás aquí, pero ya estás pensando que a las 8 empieza el partido? ¿O estás pensando que te vas a ir de fiesta? ¿O que alguien va a venir por ti? ¿O que ahorita que vas a cenar? ¿O que ahorita ya te quieres dormir? Esa es la parte que por eso dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, está atento. Este tiempo que invertimos no es en balde, no es que te vayas con 20 días, con que te vayas con una, pero bien clavada en tu corazón, que el Señor te diga, esto es para ti, o que tú sepas, esto es para mí, y lo apliques, es productivo. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esta de recibir con mansedumbre es, a veces lo que escuches no te va a gustar, porque va a ir directo hacia tu persona, y no porque uno sepa de tu vida, sino porque la palabra te revela y te confronta con pecado o con actitudes incorrectas. Era muy común hace muchos años que cuando alguien predicaba, compartía la enseñanza y alguien se sentía identificado, su primera reacción era decir, ¿y quién le contó toda mi vida al pastor? No es así. El Espíritu habla a través de la palabra
y en algún momento todos seguramente hemos sido confrontados. No hay excepciones de que digas, ay, no, no, yo no, a mí no me pasó. No, todos nos ocurre. Entonces, seamos prontos para oír, tengamos mansedumbre para recibir lo que la palabra nos diga. Y en el Santiago 1:23, verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando tú te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Qué es con qué te vas cuando sales? Con que, ay, tengo una arruga, ay, ya tengo patas de gallo, ay, aquí ya se me están las líneas, ay, tengo más canas, o ay, mi pelo rebelde. Todas esas que te quedas con la imagen de lo que ves. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste ante el espejo y pusiste atención al hombre o la mujer que está reflejándose en el espejo? Y puedes decir, vas bien, ¿no? O puedes ver un hombre valiente, o puedes ver un hombre decidido, o un hombre responsable, o ves a alguien que dices, hoy no me gusta cómo me veo. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios viene a ser implantada para cambiar nuestra forma de vivir de a diario. La palabra de Dios es puesta en nosotros para producir algo. La semilla sembrada no es improductiva. La semilla siempre va a buscar dar vida. Tú no pones semillas para que no den, tú pones semillas para que den fruto. Así, el problema no es la semilla, es la tierra. La semilla no puede decir, es que la semilla no da vida porque está muerta. No es cierto. La semilla, porque está muerta, produce vida. Entonces, tú tienes que ser un receptor de la palabra para ser un hacedor de la palabra. Alguien que inmediatamente busque aplicar lo que el Señor le está dando. Ahora, te voy a decir algunas acciones prácticas que a veces no hacemos, ¿no? Yo hace mucho que no aplico esto porque hoy, bueno, a lo mejor en la posición que ahora estoy, y aparte, esos son tips, es una guía nada más. Pero te pueden servir. Cuando tú escuchas una enseñanza, ¿qué haces? ¿Tomas apuntes? Yo sé. Yo en algún momento les dije, prefiero que me pongan atención a que se distraigan apuntando, con el propósito de que después vuelvan a escuchar la enseñanza y entonces tomen las anotaciones correspondientes. Pero cuando estás, como en ese momento, pones atención o tienes una libretita con algunos puntos importantes, a mí me funcionaba, yo no ponía todo escrito, ponía cierta palabra, cierta frase que me hacía recordar lo expuesto. Pero si para ti se te facilita tener una libreta de apuntar, hazlo. Escribe el tema, escribe alguna afirmación que el Espíritu Santo te haya dado, o quédate con eso en tu mente. Yo practico esto. Trato de más bien quedarme con algo en mi mente clavado, ¿no? Una idea que puede estar yo trabajando toda la semana a lo mejor sobre esa idea. Y manifiesta esto, si tomas apuntes, apúntalo pensando en la semana decir, ya me acordé de qué era, y sí lo sigo yo trabajando, que pueda ser algo que digas, sí lo llevé a la acción o no lo llevé a la acción. Santiago 1:25 dice, mas a que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Y aquí viene, Señor, ¿por qué mi circunstancia no cambia? Señor, ¿por qué no recibo? Señor, ¿por qué? ¿Cómo quieres que el Señor obre si su palabra no la conoces? Si su palabra no la aplicas, si su palabra te entró por aquí y te salió por acá. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que saliendo de la reunión nos dicen en la enseñanza,
No pelees con tu vecino. Y saliendo, te topas con el vecino y te peleas. Oye, el Señor es misericordioso con nosotros. Y sales y lo primero que sales a demostrar es despotismo o altanería con otras personas. El Señor nos dice, no mientas, y sales y lo primero que haces es mentir. Tenemos que ser congruentes con lo que vivimos, creemos y hacemos. Obviamente con nuestro proceso de pensamiento. Somos muy dados a hablar antes de escuchar. No, primero escucha. Fíltralo con la palabra en tu mente renovada, y entonces actúa conforme a. Qué triste, y lo compartí hace unas semanas. Esa parte de ser oidores y no hacedores viene a ser una palabra fuerte que dice en Apocalipsis el Señor. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ser vomitado es, dices creer en el Señor, dices escucharle a Él, dices amarle, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. ¿Qué es lo que plantea el Señor en Apocalipsis? Mejor no digas que me conoces, porque lo que haces literalmente me da asco. Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra y ser congruentes en lo que creemos con lo que hacemos. Ahora, ¿por qué esta parte de primero qué tipo de oidor eres? Porque tenemos que entrar en una parte, necesitamos conocer la palabra y se puede memorizarla mejor. Dejé el término memorizar para darle contexto de tiene que ser algo que siempre esté presente en nosotros. Pero si ni siquiera entendemos qué tipo de oidor somos, exponerte, que te conozcas la palabra, puede resultar infructuoso, porque vas a decir, ¿qué me dijiste? Tenemos que pasar de ser olvidadizos, ahí se fue la palabra, olvidadizos, superficiales y distraídos, para pasar a ser gente que produzca fruto. Si tú eres olvidadizo o superficial, por más que quieras aprenderte la palabra, simplemente la podrás oír y a lo mejor te la sabes, pero si no la vives, vas a ser insuficiente. Pero vamos a ver, ¿por qué es importante conocer la palabra y memorizarla? Y más que memorizarla como repeticiones, entenderla y atesorarla en nuestro corazón. En Mateo 4:1, del 1 al 11, se nos describe el pasaje donde el Señor es tentado por Satanás en el desierto. ¿Y qué ocurre? Jesús nos puso el ejemplo de por qué es importante conocer la palabra. En los versos 4, 7 y 10, todas las respuestas que el Señor Jesús le dio a las tentaciones de Satanás, literalmente fue palabra de la Escritura. En el verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sobre él servirás. ¿Cómo vas a poder responderle o confrontar al enemigo o aplicarlo en tu vida si ni siquiera sabes lo que dice la Escritura? Si ni siquiera sabes a qué se refiere. Alguna vez alguien hablando con su hijo, le dio toda una historia revuelta, no recuerdo quién personaje, pero revolvió una parte de Job con una de Josué, y luego por ahí algo de Moisés y de José, por no conocer la palabra. Mira, Satanás conoce la Escritura y la puede utilizar manipuladamente.
En dos ocasiones que Satanás, en la tentación del Señor Jesús, lo tentó, fue con la escritura. Cuando le dijo, mira Jesús, aviéntate del pináculo porque la escritura dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Eso viene en Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en él. Satanás conoce la escritura, claro, y a veces lo utiliza en nuestra contra. ¿Recuerdan cómo fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén? Que le dijo, oye, ¿qué fue lo que te...? Ahí todavía no hay escritura, pero la manipulación de la información correcta de Dios. Con que no puedes comer de los árboles. Y la mujer, no, sí podemos comer. Solamente del árbol del bien y del mal no podemos comer, ni siquiera verlo ni tocarlo. Y entonces viene esta verdad disfrazada con media mentira por parte de Satanás para engañarnos. Y si tú no conoces la escritura, fácilmente puedes ser engañado y confundido. Es que el Señor dijo, es que la escritura dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice? Al que madruga Dios le ayuda. ¿Dónde dice? Digo, y esos son de las frases conocidas que el mundo dice, Satanás conoce la escritura y la puede modificar para ser engañados. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres contraatacar? ¿Quieres defenderte? Conoce la palabra. Cuando estés triste, entonces puedes decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y por qué lo vas a decir? Porque te lo dije, porque sabes dónde está en la escritura. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Lamentaciones. A lo mejor ya no necesitas conocer el versículo o texto completo, pero al menos conoce que lo dice la palabra. Para que entonces cuando vengan las circunstancias difíciles tengas cómo responder. Y cuando tengas que decidir, sepas que reaccionas o haces no conforme tu criterio, no conforme tu interés o tu beneficio, sino conforme el Señor nos muestra en su palabra su carácter, sus atributos y su persona. Es necesario conocer la palabra para tener victoria sobre el pecado. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en esta parte de saber qué cosas son desagradables delante del Señor, nos permite entonces tener conciencia de decir, esto no. Cuando nosotros cometemos un pecado deliberadamente, no podemos nosotros decir, Señor, es que no sabía. No, no es cierto. Ya conocemos al Señor. Ya conocemos qué cosas sí, qué cosas no. Cuando nosotros nos peleamos con las personas, o no somos misericordiosos con las personas, o somos juzgadores de las personas, se nos está olvidando por completo, o estamos tapando por completo, el hecho de que el Señor, en su palabra, nos dice cómo comportarnos y cómo no. Y entonces, si tú quieres llevar una vida que corresponda a lo que dices creer, necesitas conocer la palabra. Digo, no porque está mi mamá aquí, pero lo voy a ejemplificar. Alguien que yo veo, digo, no sé los demás, pero a mí me consta porque yo lo he visto, ¿no? Mi mamá a diario lee la palabra. Y he podido ver, con el paso del tiempo, no solamente reacciones diferentes en ella, sino de repente ya también me contesta con texto bíblico. Oye, es que leí que dice así. Oye, es que por ahí vi esto. Es que la palabra dice.
Eso es lo correcto que deberíamos de hacer. Esto es donde debemos de llegar a ser. Conocer la palabra y poderla vivir. Entonces nos da victoria sobre el pecado. Porque es importante también conocer la palabra, tenerla para conducir a otros a Cristo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate, tú le puedes compartir a una persona todo lo que quieras, ¿no? Frases y muchas cosas. Pero solamente conocer al Señor le cambiará, le puede convertir el alma, el corazón. Cuando llegue a una conciencia de decir, estoy en pecado, estoy lejos de Dios, voy a perdición, necesito su salvación. En 1 Pedro 3:15 dice, si nos santifica Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la enseñanza que hay en vosotros. ¿Cómo vas a tú confrontar a alguien y respondiendo con la palabra si tú no la conoces? Oye, me acuerdo mucho hace muchos años que decían, oye, pero vamos a ir a evangelizar, pero te vas conmigo, ¿no? Y decía el otro, ¿por qué? Es que por si me preguntan algo que no sé, tú le contestes, ¿no? Hermanos, debemos de dejar de ser de esta manera. Tienes que tú conocer la palabra de Dios para que sepas su carácter y le puedas tú decir a la persona, guiado por el Espíritu Santo, lo que tengas que decir. No te preocupes por qué vas a decir. Depende del Espíritu que Él te guíe a qué decir, pero necesitas conocer la palabra. No vayas a decir algo que no viene. Tienes que conocer la palabra. Por eso es importante escudriñarla, enseñarla, aprenderla, y memorizarla. El Espíritu Santo puede hacerte recordar la palabra adecuada para cualquier situación. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Señor, no sé qué hacer. Y el Espíritu te pone un pasaje bíblico y te dice, o te pone un evento en la Biblia que dices, así como hizo, así David estuvo en tal situación muy semejante, José hizo así. ¿Ya ves por qué es importante? El poder conocer la palabra para cuando el Espíritu nos hable, nosotros digamos, sí sé a qué se está refiriendo el Señor. Una comprensión de la palabra te hará valiente en tu testimonio. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto de hablar con denuedo es que hablaban entendiendo lo que estaban diciendo. No hablar por hablar, sino hablar con conocimiento. ¿Tú podrías hablarle a alguien del amor de Dios si tú no lo has vivido y experimentado? ¿Cómo le vas a hacer para hacerle entender a la persona que el amor de Dios es real? Si no lo has visto en la palabra, si no lo has vivido tú vivencialmente. Es necesario conocer la palabra para poder meditar en ella. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya veremos la próxima semana algo al respecto de la meditación. Pero hoy dejémoslo en esto. De día y de noche meditar en la palabra del Señor. Y lo voy a resumir ahorita muy sencillo para que no te quedes con de qué quiere hablar. Meditar en la palabra es estar pensando en la palabra. Estar creando pensamientos con su palabra. Mi hijo David lo expresaba.
hacer una trama con la palabra y el Señor ahí. Trama de, como cuando ves una película que ves la trama, cómo se desarrollan las cosas, a eso me refiero. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si no conoces la palabra, ¿cómo vas a saber hacia dónde te vas a expandir y cómo tienes que tú hacer? La palabra de Dios nos ayuda a dirigir diario nuestro día, nuestra acción. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, es que hoy no sé qué hacer. Ve la palabra. Señor, tengo que tomar una decisión, si a la derecha o a la izquierda. ¿Qué debo hacer? Ve la palabra. Señor, ¿qué hago con la persona que me está oprimiendo? Ve la palabra. Señor, ¿qué hago con los que me juzgan y señalan? Ve la palabra. Señor, tengo que pagar la renta. Ve la palabra. Para todo hay una respuesta. Ay, Señor, me siento débil, fuerte soy, dice la palabra. Señor, me siento perdido, yo soy tu pastor, yo te guío. Señor, me siento triste, el gozo del Señor tu fortaleza. Señor, tengo que pagar la renta, por nada estés afanosos. Señor, estoy preocupado, yo te doy paz. Una paz como el mundo no la da. En todas las acciones de nuestro día a día, podemos hacer al Señor partícipe si conocemos su palabra. Porque cada situación podemos entender desde la palabra cómo el Señor obró y tener paz. Señor, pareciera que todo está en mi contra. Me voy a meter un poquito al tema del miércoles. Señor, es que estoy pasando padecimientos, estoy sufriendo, estoy en dolor, en escasez. ¿Sabes que todas esas cosas el Señor las permite, las utiliza para hacer crecer tu carácter? Pero si no conoces la palabra, dirías, es que el Señor está en contra mía. No, no es cierto. Dice Pablo, es que el cristiano no tiene que pasar por hambre o desnudez. Pablo dice, no, en hambre, en desnudez, en persecución, en angustias, personas que querían tomar mi vida, en todo, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. La carta más gozosa que es Filipenses, Pablo escribió en la cárcel. En la cárcel. ¿Qué gozo podría tener una persona en la cárcel? Pablo tenía gozo en la cárcel porque conocía al Señor Jesús y conocía su palabra. Cuando tengas momentos de dificultades, vea la palabra. Necesitas conocer la palabra. De ahí que es importante que la memorices y la guardes, la atesores en tu corazón. Ya no voy a hablar de que es una ordenanza o un mandamiento, para no hacerla más difícil, ¿no? Pero estamos mandados a hacerlo, dice Deuteronomio 6:6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo vas a exhortar a alguien o cómo vas a aprender de alguien si no conoces la palabra? ¿Has entrado alguna vez a una clase? No sé. Iba a decir inglés, pero aquí está Gaby y ella sí sabe inglés. Vamos a suponer, entras a una clase de italiano. Entras a una clase de italiano y no sabes nada de italiano, entonces entras así de... medio entiendes, medio... No. Necesitamos conocer de la palabra de Dios para entonces, cuando haya necesidad, poder compartir. Tú no puedes compartir a alguien y digas, permíteme tantito, voy por el pastor para que él te explique todas tus... No. Exactamente, Javi. Exactamente. Es una necesidad que el mandamiento, si fuera mandamiento, no nos duele. Porque hay
dulzura, un deleite en buscar al Señor Jesús. Te voy a hablar de algunas cuestiones prácticas que puedes hacer para memorizar la palabra. Es necesario, de hecho va a haber un tema más adelante un poco más amplio al respecto. Ahorita quiero dejarlo que en ¿qué tipo de oidor eres? Si eres un oidor de la palabra que se convierte en un hacedor, o solamente estás perdiendo el tiempo creyendo que estás escuchando y no aplicando absolutamente nada. No, seamos hacedores de la palabra, seamos congruentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Dice, te voy a pasar algunos tips, una guía práctica. No hay receta, utiliza lo que te sea mejor y lo que no. Si tienes una necesidad, busca un versículo que hable sobre esa necesidad, que cubra lo que necesitas en ese momento recibir. Y si no tienes ninguna necesidad y tienes una lectura y sobre eso hay un versículo que el Señor te habla, apúntalo, ¿no? O sea, tenlo ahí presente. Comprende el versículo y relaciónalo con el contexto. Nunca agarres un texto solito sin entender el contexto. De hecho, tristemente muchas veces hay enseñanzas que son desviadas o corruptas porque sacan un versículo del contexto y dice completamente otra cosa. No, lee el contexto, analiza el por qué ese versículo o esa frase o ese texto está ahí. Y es necesario que lo hagas para que entonces, y si tienes la opción de varias otras versiones, léelo en otras versiones. A mi mamá le ha ayudado mucho. Luego me decía, es que no entiendo la Reina Valera. Le regalé una nueva traducción viviente que trae un lenguaje más actual y muchos términos que ya no se ocupan o que eran en la antigüedad, un contexto más. Y ahora me dice, es que ya entendí a qué decía esto. O ha descubierto cosas, decía, esto que decía aquí se refiere a esto, ¿sí? Necesitas profundizar más en la palabra y si tienes la opción de leer varias versiones, léela. No es suficiente con que te la aprendas, tienes que entender todo el contexto. Y busca una manera de estarlo repitiendo, estarlo meditando, estarlo, ya sea que lo estés tú repitiendo o que lo estés escuchando repetidas veces. Es necesario que lo subrayes en tu Biblia, márcalo, pon la anotación ahí. El otro día le pedí a mi mamá que mi Biblia con la cual yo estudio y medito y mi mamá el otro día la vio y me dice, ay, es que está toda rayada. Pues para eso es. Y ahí hago mis anotaciones. Miren. Anotaciones. Entonces, todo amarillo, sí. Es necesario que marques lo que es importante para ti. Subráyalo, de forma que cuando tengas necesidad digas, sé dónde estaba el versículo y puedas verlo fácilmente y vengas una palabra que consuele en ese momento tu situación. Si el Señor te dijo algo específico, si te acostumbras tú a tener una libreta aparte y ir apuntando, hazlo. Yo te recomiendo, si puedes escribirlo en tu Biblia, es mejor. Para que lo puedas leer e inclusive es un testimonio decir, ay, aquí ocurrió esto y el Señor me contestó de esta manera. O el Señor te reveló algo. Yo te recomiendo esa parte. Y busca vivirlo. Busca vivir lo que escuchaste. Si tienes que mostrar misericordia, muestra misericordia. No esperes a ver qué día, no. Busca intencionalmente ser luz con lo que un pasaje que te quieras aprender. De nada te sirve que te lo aprendas si no lo aplicas. De nada te sirve escucharlo y decir qué padre versículo. Y esto es un tema que en otras veces les he comentado.
Caemos en la repetición vana de algunos pasajes porque lo hemos repetido tantas veces, en tantas ocasiones, por tanto tiempo, que inclusive ya ni lo pronunciamos bien, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después leemos, en lugares de cada me pastoreará. Y así lo recitamos sin entendimiento. ¿Qué necesitas hacer y te puede ayudar? Si hay un versículo que quieras aprenderte, lo que el Señor te haya hablado y que te haya impactado, grábalo en tu mente y trata de hacer una imagen visual de ello. No voy a ir lejos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué te viene a la mente? Dibújalo en tu mente. Dale una imagen que te facilite recordar lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha dado. Necesitamos pasar de ser un oidor disperso, distraído, superficial, indiferente, a alguien que ponga atención con la capacidad de decir, esto me lo grabé aquí en mi mente, ponlo en la imagen, manifiéstalo de una forma visible para ti, que tú digas, esto dijo el Señor. Si yo ando en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo lo puedes tú ver en tu mente? ¿Qué trama le vas a dar? El aprenderse, memorizar el versículo no es nada más para tener conocimiento, es para vivirlo. Y si tú lo puedes plantear en una vivencia real, imaginarlo o hacerte una imagen en tu mente que te facilite, es por obra del Espíritu Santo. Si lo puedes relacionar con, ustedes se han dado cuenta, yo lo relaciono a veces mucho con algunas escenas de película. Me facilita más el tenerlo presente y poderlo repetir. Si puedes cantarlo, cántalo. Algunos pasajes bíblicos vienen literalmente en algunos cantos que tú te puedes aprender el pasaje completo. Y si no hay canto, tú invéntate una melodía y estarlo repasando cantando. ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te lo limita? Nadie. El Señor nos da esa capacidad, utilicémosla. Si es necesario, repítelo en voz alta. Por ahí, hace rato que vi a Gaby, ella me comentaba una vez que en cierto problema que estaba en su mente batallando, Dios le puso un pasaje y le brincó y lo empezó a repetir. Para eso es la palabra. Para que la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, metemos en ella y sea nuestra arma ante cualquier tentación y nos afirme en Cristo Jesús. Tenemos que llevar el conocimiento de la Escritura, el aprendizaje de la Escritura y la asimilación de la Escritura a las diferentes áreas de nuestra vida. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, ya sé, Gaby, o sea, tú podrías sacar muchos ejemplos, pero el punto es en todo momento, si nosotros somos seguidores del Señor, manifestemos su palabra en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que tengamos que hacer. Si eres papá con tus hijos, si eres esposo con tu esposa, si eres hijo con tus padres, si estudias en la escuela con tus compañeros, si trabajas con tus compañeros de trabajo, si vas a la tienda con el conocido, si estás enfermo en enfermedad, si estás sano en sanidad, si estás preocupado en la preocupación, si estás en paz en la tranquilidad, en todas las áreas de nuestra vida, en cualquier circunstancia, su palabra aplica. En todo, su palabra es vida y es verdadera. Su palabra no miente. Si Él dijo que Él iba a hacer, Él va a hacer. Pero ¿cómo vas a conocer esas promesas si no conoces
y no te has echado un clavado, por así decirlo. Me refiero a sumergirte en su palabra y memorizarla. Yo quiero terminar este tiempo con un testimonio de Gaby, es mi amiga. Y hoy la Gaby, que es de hace un tiempo, es completamente diferente porque la palabra ha sido impregnada en ella. Hoy es más fácil que ella hable de cosas de la palabra que de una manera humana de ver las cosas. Porque la palabra nos impacta si nosotros le permitimos, nos permitimos conocerla y que haga la obra en nosotros. La palabra nos corrige en pecado. Cuando estamos mal, la palabra nos dice, ¿por qué? Porque es Dios hablándonos a través de ella. Yo te voy a invitar a esto. Busca las maneras en que seas un oidor activo, y con eso me refiero a hacedor de la palabra, para que entonces la palabra venga a ser tu arma diaria contra las acechanzas del diablo, contra las discusiones en tu mente, contra las artimañas del enemigo en nuestra contra nuestra parte almática, poderla controlar y manifestarlo a Él en nosotros. Por eso es importante memorizar la palabra. Busca las herramientas. Es más, no es que te aprendas cantidad, preferible que te aprendas calidad, que a lo mejor tengas 2 o 3 versículos bien clavados, bien memorizados, a que creas conocer 20 y los conozcas a medias. El tiempo te irá dando la capacidad por el Espíritu de que la palabra se vaya impregnando en ti. Yo me encuentro a veces en esas circunstancias que de repente digo, empiezo a sacar otras referencias bíblicas que al momento, cuando yo preparo el tema, por ejemplo, no las tengo presentes. Y ahora estar compartiendo, el Espíritu me la trae y sé que es verdad porque sé que lo leí. Sé dónde está. O al menos en qué libro, ¿no? O a quién se está refiriendo. Esa es la parte importante de conocer la palabra. Yo te insto a que hagas tu hábito de diario, leer la palabra, conocer de Dios y que tus días sean diferentes a la manera de vivir. No te dejes guiar por tu voluntad, que sea el Señor el que te dirige. Cuando sean cosas en contra tuya, deja que el Señor te muestre. La justicia de Dios no es la justicia del hombre. Dejemos de actuar o hacer lo mínimo que nos dice la palabra. Busquemos hacer lo que el Señor espera de nosotros. Y eso lo hablaba con mi hijo hoy por la mañana. El Señor espera mínimo, más bien, nosotros mínimo tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. El Señor espera que actuemos más allá de la palabra. Si la palabra dice al enemigo ama, el Señor espera que lo manifestemos yendo con quien nos cae mal. No solamente de haberlo leído, sino en la acción. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito eres tú. Gracias por tu palabra. Gracias por estas escrituras, este libro que nos has dejado, que tiene vida, Señor. Que nos da vida y refresca nuestra alma. Ese anhelo ferviente de conocerte día a día más, tu palabra nos puede llevar a conocerte más. Señor, por eso la dejaste, para que sea nuestro alimento diario, en el cual de día y de noche estemos meditando, estemos confiados y te podamos conocer más. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido unos oidores pasivos, negligentes, distraídos, superficiales. Decimos haberte escuchado, Señor, pero seguimos obrando como queremos. No, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra, congruentes con lo que tú nos das y con nuestra forma de vivir. Señor, llévanos a estar hastiados de ser incongruentes.
Llévanos a estar intranquilos cuando no procedemos conforme tu palabra, conforme tú mandas, ordenas y nos impulsas a hacer. Señor, que nuestra alma no esté tranquila hasta no hacer lo correcto delante de ti. Señor, queremos conocerte y muchas veces lo que menos hacemos es tocar la Biblia, buscar tu palabra, buscarte a ti. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Llévanos a conocerte más a través de tu palabra. Las historias en la Biblia no es un libro de cuentos, de historietas, no, Señor. Aún el libro que menos te puedas imaginar, vienes ahí tú revelado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque la podemos tener libremente hoy, todavía en nuestro país. Quizá llegue el tiempo que por tener una Biblia seamos perseguidos, tengamos que padecer, Señor, y suframos persecución. Pero mientras, Señor, gracias por este tesoro que nos has dado, que es tu palabra. Ayúdanos a vivir en ella, ayúdanos a vivirla en nosotros. Y, Señor, que los demás puedan conocerte a ti, al nosotros poder compartir tus verdades que vienen en tu palabra escrita. Señor, llévanos a un nuevo nivel. Que no nos conformemos, llévanos a más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Señor, ayúdanos por tu Espíritu a conocerte más y que esos tiempos en lectura, en estudio de tu palabra, sean para vida en nosotros. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén.